Este programa es presentado por Grupo Empresarial Nora Ruotti, con los auspicios de FOTRIEM, Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales, Estudio Nora Ruotti y Asociados, Asesoría Empresarial Integral, Paraguay TV HD. De nuevo aquí en Educación Tributaria Paso a Paso, y hoy desde un lugar muy especial, con nuestra Feria Nacional del Libro organizada por la CLAP. Miren ustedes la cantidad de obras que tienen los autores paraguayos y también diferentes autores, y recuerde, un libro es una obra de arte, es un esfuerzo intelectual, así que muchas novedades, y nosotros también tenemos novedades. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del tema que usted pidió, las autofacturas, su uso, pero también su abuso. Y vamos a ver justamente las consecuencias que puede tener el abuso de las autofacturas. Y en primer lugar queremos agradecer la posibilidad de estar con ustedes a través de Paraguay TV HD Digital los días martes y sus repeticiones. Y por supuesto, como estamos en la era tecnológica, puede estar con nosotros las 24 horas del día a través de nuestro canal YouTube, Educación Tributaria Paso a Paso. Queremos responder sus preguntas, y esas preguntas las podemos hacer a través de nuestra fanpage. Miremos por favor nuestras láminas. Le recomendamos que ingrese a www.ruotti.com.py y descargue aquí gratuitamente el índice de todas estas obras. Vamos a pedir justamente que también nos estén dando una reseña de lo que Emprendimientos Nora Ruotti, como editora de libros y también participante de esta feria y formando parte de la asociación, hemos hecho en 8 años editando libros educativos. Miremos, justamente queríamos compartir con ustedes estas láminas de qué es Emprendimientos Nora Ruotti. Somos un proyecto innovador con énfasis en el uso de la tecnología para la educación. Hemos diseñado sistemas educativos B-Learning que utilizan las mejores herramientas de formación presencial con las mejores herramientas de formación a distancia y con matices propios como lo son. Somos el único instituto que cuenta con un libro preparado para cada uno de los módulos. Miren todos los libros que tuve que escribir también, nuestros profesores tuvieron que escribir para cumplir con nuestra misión de educación con responsabilidad y sobre todo dando todo. Porque un libro refleja lo que el autor puede dar, todo su conocimiento sin egoísmos y sin restricciones, para que se pueda beneficiar justamente en este caso apoyando a la cultura y a la formalización de la economía. Tenemos muchísimas obras y también estamos invitando para nuestra sede Encarnación, nuestra sede Ciudad del Este y nuestra sede Asunción para nuestros posgrados 2016. Tenemos varios, pero especialmente queremos invitarlos para que sea máster en tributación y asesoría impositiva o máster en auditoría impositiva. Aún las inscripciones están abiertas. ¿Y qué más sorpresa tenemos en esta Feria del Libro? Justamente el lanzamiento de esta obra, Primeros Auxilios en la Renta Personal. ¿Quiere saber usted de qué se trata? Justamente de eso, lo que en términos fáciles y sencillos debe conocer la ciudadanía sobre sus derechos como contribuyente y sus obligaciones como contribuyente. Y no diga que usted no va a ser contribuyente de renta personal, porque lo mejor que le puede pasar es ser contribuyente de renta personal, porque significa que tuvo ingresos muy buenos en este año 2016 o a prepararse para esos ingresos en el año 2017. Pero esto, a la vuelta del corte, vamos a seguir aquí instruyendo a la ciudadanía y dando los primeros auxilios en el uso de la autofactura y también en el abuso de la autofactura
y justamente vamos a ir desarrollando algunos capítulos de este lanzamiento que estamos haciendo aquí en esta Expoferia del libro, Primeros Auxilios en la Renta Personal. Vamos a un corte y seguimos con más educación tributaria paso a paso. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Le proponemos un lugar único para sus fiestas, eventos y recepciones de primer nivel en la nueva zona de eventos y convenciones. Un lugar ideal para bodas, 15 años, colaciones, reuniones empresariales, desfiles y mucho más. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Emprendimientos Nora Ruotti presenta su nuevo lanzamiento, Primeros Auxilios en la Renta Personal. Lo que todo contribuyente y futuro contribuyente del IRP debe conocer. Primeros Auxilios en la Renta Personal. Redactada en términos fáciles y sencillos, que no requieren conocimientos previos sobre el tema tributario. Primeros Auxilios en la Renta Personal. Haga sus pedidos al teléfono 660-088 o en nuestra tienda online www.ruoti.com.py. Continuamos aquí en Educación Tributaria paso a paso desde la Feria Internacional del Libro organizada por la CLAP y lanzando nuestra obra Primeros Auxilios en la Renta Personal. Y justamente por eso decidimos hablar del uso de las autofacturas y de los abusos y de los primeros auxilios que se tienen que tener para no cometer contingencias impositivas. Y vamos a hablar de las responsabilidades que usted como persona física tiene, ya sea ama de casa, ya sea trabajador dependiente, un joven que quiere iniciar su negocio. Todos tenemos obligaciones tributarias y estos temas nos afectan a todos y debemos conocer todos. En primer lugar, miremos esta lámina. ¿Cuáles son las obligaciones tributarias de las personas físicas? Y resulta que con nuestro sistema impositivo, las personas físicas tienen solamente un RUC, que es su número de cédula de identidad. Y con ese número de cédula de identidad pueden ser contribuyentes de diferentes impuestos. Lo podrán ser por los servicios personales que realizan y en ese caso hay que ser contribuyente de uno de los impuestos más difíciles, que es el IVA, porque tiene sus particularidades. Y también, si supera el monto para ser contribuyente de renta personal y controla sus ingresos a través de justamente el procedimiento que damos en este libro, Primeros Auxilios de Renta Personal, podrá en algún momento ser contribuyente de renta personal. Además, usted puede como persona física alquilar inmuebles. Alquila un garage de su casa y lo hace un pequeño lugar para expendio de bebidas o para un pequeño comercio, o puede tener también un campo y realizar una actividad agropecuaria, o puede dedicarse a alguna actividad empresarial, que técnicamente significa que usted requiere capital y trabajo. En ese caso, justamente, va a ser contribuyente por servicios no personales, como lo son el impuesto a la renta del pequeño contribuyente, que puede pagar solamente una persona física en el caso que realice actividades empresariales, que significa capital y trabajo, no servicios profesionales ni tampoco servicios personales, sino empresariales, como los que vamos a ver, y facturar hasta 500 millones de guaraníes al año. ¿Y sabe usted cuánto es el costo impositivo? Solamente 3%. Nada es el costo impositivo que tienen las personas físicas para poder legalizar, por ejemplo, sus actividades de cualquier tipo, como lo vamos a ver. Y justamente
al ser contribuyente de uno de estos impuestos, o IVA, o renta personal, o IRASIS, o renta al pequeño contribuyente, o incluso IRAGRO, la documentación es clave. Y ahí es donde muchas veces queremos hacer uso y abuso de la autofactura. Sin embargo, la autofactura tiene sus propias reglas y cada vez están siendo más controlados el uso de la autofactura. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, por lo menos un 50% de evasión del IVA, y muchos de ellos son personas físicas que no se inscriben y deberían haberse inscrito. Porque mucha gente quiere pagar menos impuestos a la renta personal inventando autofacturas. Entonces, la autofactura es un documento que tiene sus reglas para utilizarlos, que justamente vamos a ver en el día del programa de hoy. Y recuerde, ¿en qué me tengo que inscribir como persona física? Va a depender de qué tipo de actividad quiero realizar. Si quiero realizar una actividad de persona física, en donde simplemente estoy realizando una profesión, ejecutando un arte o realizando un oficio y no se considera empresarial, sí, no voy a requerir una empresa comercial, sino simplemente voy a ser un contribuyente de IVA y posiblemente en algún momento contribuyente de renta personal. Pero si voy a realizar algunas de las actividades que vamos a ver que se requieren capital y trabajo, o quiero vender algo, necesariamente ya tengo que inscribirme bajo alguna alternativa. Por eso justamente esto va a depender de las actividades que realiza el contribuyente. Y hablábamos, ¿qué son las autofacturas? Dentro de lo que son las diversas documentaciones, las autofacturas son documentos válidos para documentar prestaciones de servicios o compra de ciertos bienes, pero tomando todas las precauciones que vamos a mencionar. Solamente pueden usar las autofacturas aquellos que son contribuyentes inscriptos, es decir, yo que tengo RUC porque soy contribuyente de IVA, o también tengo RUC porque soy un funcionario público o una persona dependiente, pero estoy inscrita en la renta personal, debo imprimir este documento autofactura. ¿A quién le puedo hacer firmar? Puedo hacer firmar para la adquisición de bienes y para la adquisición de ciertos servicios. Y ahí es donde vamos a determinar claramente que no es lo mismo hacer firmar la autofactura para una prestación de un servicio y tampoco es lo mismo para la adquisición de un bien. Trajimos el ejemplo que pusimos en primer auxilio de la renta personal, el tema de la empleada doméstica. Le puedo hacer firmar autofactura a la empleada doméstica, le puedo hacer firmar autofactura a un obrero que viene a hacerme una construcción o una reparación en mi casa, le puedo hacer firmar autofactura a una persona que es secretaria en mi oficina. Todo eso tiene sus propias reglas. Segundo, la autofactura solamente la pueden firmar las personas físicas, es decir, nunca una sociedad puede firmar autofactura y solamente la podrán hacer en ciertos casos, en los casos de que no son contribuyentes, pero no porque no se inscribieron, sino porque no llegan al monto para ser contribuyentes. Por ello, por regla general, los que no están inscritos en el RUC porque no cumplen con los requisitos son los que pueden firmar una autofactura y documentar su venta o documentar su prestación de servicios con este documento. Y el comprador del bien o el que usa ese servicio lo podrá utilizar como gastos deducibles. Esas son las reglas específicas de la autofactura. Y hablábamos, pero doctora, a mí siempre me dicen que la autofactura tiene límites. Y miremos esto que tenemos en pantalla. La autofactura, como les recalqué, solamente puede ser utilizado por personas físicas. Y hay que separar. Si yo voy a contratar una promotora para esta expoferia del libro,
voy a contratar a una persona que venga a trabajar ocasionalmente en mi oficina, voy a contratar a alguien que me venga a hacer limpieza ocasional, en ese caso existe una regla para la prestación de servicios personales. Esa regla cambió a partir del año pasado, que justamente lo tenemos en nuestro marco legal del nuevo IVA que tenemos aquí expuesto también. Y atención, porque a partir del 2014 en realidad la autofactura no importa ya el monto que se haya trabajado o que se haya recibido dinero el año anterior. Como tenemos en pantalla, para la prestación de servicios, una persona física solamente puede firmar en total hasta la suma anual de 21.888.660 guaraníes, que es el equivalente a 12 salarios mínimos, no más. Pero, por ejemplo, si yo soy una ama de casa y quiero vender un televisor, quiero vender mi heladera, quiero vender un cuadro y le quiero vender a usted, que es contribuyente de renta personal, o quiero vender mi auto, pero yo no soy contribuyente, ahí puedo firmar una autofactura por 10 millones, 20 millones, 30 millones, 300 millones, porque, como tenemos en pantalla, si esa venta va a ser ocasional, por la venta ocasional de bienes no tiene límites. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿usted quiere hacer firmar una factura, autofactura, o por prestación de servicios o por venta ocasional de inmuebles? Y ahí tenemos que hacer una segunda pregunta. ¿Es usted un profesional en el ejercicio de la profesión? ¿Tiene un título universitario? ¿O simplemente es una persona que va a prestar servicios personales sin título universitario? ¿Por qué? Porque solamente las personas que no son profesionales, como está en nuestra lámina, los servicios de personas que prestan en forma independiente y no son profesionales, pueden firmar autofactura. Y si yo voy a hacer firmar una autofactura, tengo la responsabilidad de verificar que no se firme más autofacturas desde el 1 de enero hasta cualquier momento que sobrepase la suma de 12 salarios mínimos, que es igual a 21.888.660 guaraníes. Muy pronto se implementará que las autofacturas van a también tener que hacerse bajo el sistema TESACA, y ahí, si usted le emitió una factura en un lugar, la otra factura en otro lugar, se va a dar cuenta al fisco y va a exigir que la persona física se inscriba. Por eso, recuerde, sumando los ingresos día a día, cuando se ha superado el monto de 21.888.660, usted, como persona física, deberá inscribirse en el RUC para seguir trabajando en forma independiente. Ahora, cuando no es contribuyente de IVA por la venta ocasional, no importa el monto del bien. Es importante diferenciar cuando soy un trabajador dependiente, cuando soy un trabajador independiente, porque solamente en los casos de ser trabajador independiente, que no tengo que estar inscrito, se puede usar la autofactura. ¿Qué les parece si a la vuelta del corte discutimos esto? O soy dependiente o soy independiente, porque muchas veces queremos ser las dos cosas al mismo tiempo y firmar, por ejemplo, una autofactura por mi comisión que recibo y facturar un salario fijo, o cobrar un salario en IPS y firmar por otras remuneraciones autofactura. Y además firma autofactura y quiero vacaciones, quiero aguinaldo, y son figuras que se sobreponen. ¿Qué le parece si a la vuelta del corte analizamos esto? ¿Dependiente o independiente? Y cuáles son las formas que usted puede prestar los servicios personales, y sobre todo usted que es contribuyente de algún impuesto, ¿qué es lo que tiene que exigir a esas personas físicas en materia de documentación? Porque al final, si usted
contrata a una persona que no está inscrita, también es responsable usted. Y vamos a ver que va a pagar mucho más impuestos de lo que debería haber pagado, y lo peor del caso, esa persona que no cumple con sus obligaciones tributarias está perjudicando a todos los demás y usted es cómplice de ese incumplimiento que de una u otra manera evita que se pueda pagar los salarios, que se puedan realizar obras y sobre todo una competencia desleal para el que trata de trabajar en la legalidad. ¿Qué le parece si a la vuelta del corte seguimos hablando del uso y abuso de las autofacturas y los primeros auxilios en la renta personal? Y vamos a ver cómo se documenta el salario de la empleada doméstica, cómo se documenta las compras que podemos hacer y hasta qué límite podemos usar las autofacturas. Continuamos aquí en Educación Tributaria, paso a paso. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Le proponemos un lugar único para sus fiestas, eventos y recepciones de primer nivel en la nueva zona de eventos y convenciones. Un lugar ideal para bodas, 15 años, colaciones, reuniones empresariales, desfiles y mucho más. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Emprendimientos Nora Ruotti presenta su nuevo lanzamiento, Primeros Auxilios en la Renta Personal. Lo que todo contribuyente y futuro contribuyente del IRP debe conocer. Primeros Auxilios en la Renta Personal. Redactada en términos fáciles y sencillos, que no requieren conocimientos previos sobre el tema tributario. Primeros auxilios en la renta personal. Haga sus pedidos al teléfono 660-088 o en nuestra tienda online www.ruoti.com.py. Continuamos aquí en Educación Tributaria, paso a paso. Si escucha un poco de ruido de fondo es porque estamos aquí transmitiendo en directo desde la Feria Internacional del Libro. Se están presentando libros importantes, así que felicitamos en primer lugar a los organizadores de esta feria y a las empresas editoras que hacen posible que en un país que hay muy poco apoyo para la edición del libro podamos tener esta fiesta espectacular de la lectura con libros accesibles y sobre todo el fomento a este importante instrumento de cultura nacional e internacional. Y presentamos justamente nuestra obra Primeros Auxilios en la Renta Personal. Y dentro de ello nuestro programa se titula hoy Abusos de la autofactura. ¿Cómo usar? Y justamente hay una relación entre trabajador dependiente, que en términos tributarios significa que se aporta a una caja de seguridad social creada o admitida por ley, que puede ser, por ejemplo, el IPS, puede ser una caja fiscal, puede ser una caja municipal, etcétera, que eso significa que, en términos sencillos, si se aporta a una caja de seguridad social creada o admitida por ley, por ese trabajo no existe la obligación de inscribirse en el IVA y por lo tanto no va a tener factura de IVA. Pero también, por el mismo concepto, yo no puedo pretender con un mismo empleador ser dependiente e independiente y gozar los beneficios de uno, pero querer documentar parte de mi remuneración a través de la autofactura. Ejemplo, salario mínimo legal aporta IPS. Y por ese salario mínimo legal trabajo, por ejemplo, como vendedor. Ese salario mínimo legal que aporta IPS, soy un personal dependiente. Eso significa que tengo elementos de subordinación, cumplo órdenes de quien me contrata.
Eso significa que me estoy trabajando en forma habitual, hay una continuidad en mi trabajo. Eso significa que tengo labores que realizar de acuerdo a un manual de procedimiento que me dan. Eso significa que tengo establecido jornadas y descansos laborales, tengo los beneficios, aguinaldo, vacaciones, tengo estabilidad laboral, todo lo que me permite el Código Laboral, que justamente invitamos a la gente que quiera unirse a nuestro diplomado en legislación y práctica laboral. Pero, por otro lado, al vender los libros, quiero cobrar una comisión. Y por esa comisión dejo de ser dependiente con el mismo trabajador. Y el independiente no recibe órdenes, porque justamente la palabra es independiente. Pero el independiente no hay un plazo por largo tiempo. Yo le voy a contratar por un trabajo, le voy a contratar por un periodo, le voy a contratar para que me haga un ejercicio fiscal del balance. El independiente fija las cláusulas libres y no está establecido por el Código Laboral, sino está establecido por el Código Civil. El independiente jamás firma la asistencia, el independiente jamás marca horario, el independiente jamás recibe órdenes, pero ahí es justamente lo que se habla, el independiente tiene un contrato bajo el Código Civil que tiene que estar establecido por escrito si va a ser una contratación de más de 10 jornales. Por eso, como dice nuestra lámina, si soy independiente, tengo que tener factura si soy profesional. Y factura si pretendo ganar como independiente más de, para redondear, 22 millones de guaraníes desde enero hasta cualquier momento del año. Pero no vayamos a pedir ni aguinaldo, ni vacaciones, etc. Y el independiente aporta a una caja fiscal. Ahora, uno de los errores es justamente querer mezclar estas dos formas de prestación de servicios. O soy dependiente o soy independiente con el mismo empleador. Por eso, no es posible ser dependiente e independiente con el mismo empleador. Por un lado, firmar autofactura por comisiones o por horas extras o por remuneraciones extraordinarias y no pagar eso a las cajas sociales. Y por otro lado, aportar mi salario mínimo. Miren lo que dice en la lámina. No es posible con el mismo empleador aportar a IPS u otra caja fiscal por una parte, es decir, ser dependiente, elemento de subordinación, quiero mis vacaciones, quiero mi aguinaldo y quiero todo, y al mismo tiempo, por ese mismo trabajo, emitir factura con IVA o, si no soy contribuyente de IVA, firmar autofactura por los servicios prestados al mismo empleador. Si hago eso, tengo tres posibles problemas, tres posibles contingencias. Uno, llamamos contingencia laboral, ya sea empleado o empleador. ¿Qué significa? Que voy a tener un problema cuando quiero despedirle o cuando voy a retirarme, que voy a exigir que se me pague todos los derechos que corresponde por lo que se pagó IPS y también u otra carga fiscal y también por lo que se documentó con autofactura. Además, voy a tener otro problema. El otro problema es con la parte de las cargas sociales. El ente a quien estoy pagando me van a decir, no señor, no puedo ser aquí dependiente y aquí independiente y aquí hacer firmar autofactura y aquí recibo salario de dinero. No se puede con el mismo empleador, por lo tanto podría tener problemas también con las cargas sociales y por supuesto con el fisco, que me va a decir a mi contribuyente, está mal documentado tu gasto y terminaré pagando un impuesto altísimo porque usé de mal forma la autofactura. Por eso, trabajar en forma independiente, yo no puedo decir, yo soy independiente y no tengo RUC, pero me quiero ir a solicitar una tarjeta de crédito y me dicen, ¿y de dónde justificas tu dinero? Y no tengo cómo justificar. Y ahora con la ley de lavado de dinero y con los controles que hay, no tener RUC significa que no trabajo en forma dependiente, que no tengo ningún salario y que como persona física
La única actividad que realizo es una prestación de servicios personales y no voy a ganar más de 12 salarios mínimos, redondeando 21 millones de guaraníes al año. Es decir, yo no puedo presentar una manifestación y decir, yo soy independiente y gano 30 millones de guaraníes, pero no tengo RUC, porque se suma día a día. Y atención, los contribuyentes de renta personal, que justamente mencionábamos las precauciones que hay que tomar al inscribirse como contribuyente de renta personal, deben mandar a imprimir un talonario de autofacturas y también un talonario de facturas o boletas de venta para poder documentar estas operaciones. Entonces, mucho cuidado porque deben imprimir estas autofacturas. Miren esta pregunta que contestamos en nuestro libro, Primeros Auxilios en la Renta Personal. ¿Puedo hacer firmar autofactura por reparaciones, por transporte, por carpintería? Y resulta que hay actividades que se consideran empresariales porque se requiere capital y trabajo. Y eso está determinado en varias reglamentaciones y sobre todo el artículo 2 de la Ley 125, inciso F. Atención, porque hay casos ya resueltos en los tribunales que aunque dicen no es posible inscribirse, sí es posible inscribirse porque está la renta del pequeño contribuyente, que es muy fácil y solamente se paga 3% por estas actividades. Nunca se puede firmar autofactura porque la autofactura solamente es para servicios personales y esto no se considera servicio personal. Veamos esta lámina. Servicio empresarial, debo estar inscrita como persona física y les recomiendo la figura de la renta al pequeño contribuyente. Si quiero dedicarme a reparación de bienes en general, una gomería, una reparación de computadoras, carpintería, transporte, alquileres de vehículos, discoteca, hoteles, cesión de uso de bienes tales como marcas, vamos a hablar justamente del arrendamiento de inmuebles, lavado, limpieza y teñido, publicidad, construcción, refacción y demolición. Por lo tanto, a esta pregunta que tenemos en pantalla, ¿es posible contratar un albañil, un electricista, un pintor para que me haga reparaciones? Y como soy contribuyente de renta personal, necesito la documentación, porque si no voy a tener una cantidad de materiales de construcción, pero voy a tener cero mano de obra y me van a descubrir que no cumplí con mi obligación de exigir la factura legal a la persona que me está haciendo esa construcción. La respuesta es no se puede. Hay un caso especial que se hace autofactura con retenciones, pero ese caso de autofactura con retenciones, que justamente lo tenemos en nuestro libro TESACA, que tenemos aquí, este es uno de nuestros nuevos libros de retenciones con el TESACA, que sí requieren retenciones, solamente los inscritos como empresas constructoras o inscritos en el IRAGRO pueden hacer firmar la autofactura por estos conceptos. Y miremos nuestra lámina. Solamente cuando se contraten servicios en el rubro de la construcción por personas físicas, incluidos los de mantenimiento o reparación de establecimiento rural, ahí solo si son empresas constructoras o si son contribuyentes de IRAGRO van a poder documentar los servicios de albañiles, piseros, azulejistas, pintores, hormigonistas, plomeros, electricistas, montadores, alambradores y demás servicios auxiliares directamente con la construcción, mantenimiento o reparación de establecimiento rural, y ahí se realiza una retención. Por eso decíamos, atención contribuyentes del IRAGRO, porque las retenciones van a ser muy controladas y es muy fácil verificar con una señal satelital cuánto usted tiene de alambrada, cuánto tiene de bretes, cuánto tiene de instalaciones rurales. Eso con una foto satelital sale todo. ¿Y qué va a pasar? Si usted no tiene la documentación de
esas personas va a terminar pagando el impuesto que debería haber retenido. Por eso, solamente en estos casos se puede utilizar la autofactura con retención. Pero si yo soy contribuyente de renta personal y hacemos como normalmente queremos hacer una reparación en la casa y le contratamos a una persona que me venga a pintar, eso lastimosamente no podemos documentar con autofactura porque esas personas tienen que estar inscritas o trabajar en una empresa constructora. Hablamos de una parte de la autofactura que tenemos en nuestra renta personal, prestación de servicios. ¿Qué le parece si a la vuelta del corte hablamos? ¿Puedo comprar con autofactura un vehículo? ¿Puedo comprar un inmueble de $1 millón con autofactura? ¿Puedo comprar bienes usados con autofactura? A la vuelta del corte continuamos en Educación Tributaria, paso a paso, con estos temas que están en nuestro lanzamiento de nuestra obra Primeros Auxilios en la Renta Personal. No se vaya de Paraguay TV HD Digital y volvemos con más Educación Tributaria, paso a paso. Emprendimientos Nora Ruotti presenta su nuevo lanzamiento, Primeros Auxilios en la Renta Personal. Lo que todo contribuyente y futuro contribuyente del IRP debe conocer. Primeros Auxilios en la Renta Personal. Redactada en términos fáciles y sencillos, que no requieren conocimientos previos sobre el tema tributario. Primeros Auxilios en la Renta Personal. Haga sus pedidos al teléfono 660-088 o nuestra tienda online www.ruoti.com.py. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Le proponemos un lugar único para sus fiestas, eventos y recepciones de primer nivel en la nueva zona de eventos y convenciones. Un lugar ideal para bodas, 15 años, colaciones, reuniones empresariales, desfiles y mucho más. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Continuamos en Educación Tributaria paso a paso, presentando nuestra obra Primeros Auxilios en la Renta Personal, aquí desde la Expoferia del Libro, justamente hablando de los usos y abusos de la autofactura. Explicábamos ya cuándo podemos hacer firmar autofactura si somos contribuyentes de renta personal o somos contribuyentes de IVA o de cualquier otro impuesto, a personas físicas que nos prestan ciertos servicios. Recordemos, todos los universitarios, aunque ganen menos de un salario mínimo, tienen que estar inscritos en el IVA. Ahora, sí se puede usar la autofactura sin límites para realizar ventas. Por eso, fíjense, la autofactura puede tener estos usos que tenemos en pantalla. Si el vendedor del bien no es contribuyente, el comprador del bien, que es contribuyente, le va a poder expedir este documento denominado autofactura, que le va a servir para documentar la operación y deducir el gasto o la inversión, que es mucho dinero. Ahora, solamente si el vendedor del bien no es contribuyente y el comprador también del bien tampoco es contribuyente, se puede emitir un recibo común o me sirve la escritura pública, ya sea de transferencia de un bien inmueble o de un vehículo, porque la escritura pública no sustituye ni a la factura que debe expedir una persona que es contribuyente de IVA o la autofactura que le debe hacer firmar la persona que es contribuyente de IVA a alguien que no lo es. Miremos otra vez nuestra lámina. Atención, la escritura pública por venta de vehículos o inmuebles
no sustituye a la autofactura o factura que se debe expedir. Es decir, la escritura pública o el recibo común solamente me sirven si son dos operaciones entre no contribuyentes. Y justamente en este material que tenemos aquí, Marco Legal del IVA, recupero el crédito fiscal que recomendamos sobre todo a las cooperativas y a las personas que son contribuyentes de IVA que sigan este cuestionario impositivo. Hablábamos de que cuando yo voy a vender mi auto y soy contribuyente de IVA o soy contribuyente de renta personal, voy a venderlo. Si utilicé el crédito fiscal, voy a venderlo sin IVA, pero voy a facturar si soy contribuyente. Si no utilicé el crédito fiscal, voy a venderlo en exenta. Pero miremos otra vez nuestra lámina. Para la venta de muebles por personas que prestan servicios personales inscritos en el IVA, solamente se puede usar factura con esa regla. Si utilicé el crédito fiscal, voy a facturar en gravadas. Si no utilicé el crédito fiscal, en exentas. Solamente si se vende a personas que no están inscritas en el IVA, ahí voy a poder usar la autofactura. Pero fíjense que usar la autofactura no es tan fácil, porque primero tengo que hacer todo un procedimiento que se llama obtención de la constancia de no ser contribuyente. Y resulta que mucha gente me dice no soy contribuyente, pero resulta que cuando entro a la página web de la SED con el procedimiento que vamos a mostrar, resulta que tiene el RUC bloqueado, resulta que tiene la factura vencida, tiene el timbrado que no es válido y así no se puede suscribir autofactura. Por eso, miremos nuestra lámina. El primer paso que tenemos que ver antes de contratar a una persona que me dice que no tiene factura y que es trabajador independiente y que por tal motivo puede expedir autofactura es obtener la constancia de no ser contribuyente. Y fíjense que eso dura solamente un mes. Es decir, cada vez que usted va a contratar a una persona que le dice que no está inscrito, va a tener que ir a la página web y hacer este procedimiento para poder sacar la autofactura, porque si no lo hace, vamos a ver las sanciones que le corresponden. Miremos otra vez nuestra lámina. Esto se obtiene de la página web y ahí me puedo dar cuenta que me mintió la persona que me iba a prestar el servicio, la persona que me iba a vender el vehículo, la persona que me iba a vender el inmueble y tenía suspensión temporal del RUC, tenía RUC bloqueado o tenía la constancia de adeudar impuestos o tenía una demanda contra la subsecretaría de Estado de Tributación. En ese caso es como que yo maneje sin registro. No puedo prestar mis servicios, no puedo vender bienes y no se puede vender ningún bien, ni menos utilizarlo para como gasto deducible. Por eso nuestro material de primeros auxilios en la renta personal dice, atención, no es deducible los gastos e inversiones documentados con autofactura. ¿Cómo hago? Y tengo documentos que me delatan. Resulta que tengo documentos que están en la página web que me delatan. Uno es el certificado de cumplimiento tributario, que si soy contribuyente, necesariamente debo contar con este documento. Otro es el certificado de cumplimiento tributario en controversia, que me dice que sí soy contribuyente, pero tengo algún problema con el fisco y lo estoy peleando. Atención, mucha gente dice de que prefiere no hacer respetar sus derechos como contribuyente, iniciar una demanda por algo que no corresponde porque tienen miedo de que no le den el certificado. No, existe el certificado de cumplimiento tributario en controversia. Y el documento que necesariamente requiero para que se firme la autofactura es este último que tenemos en pantalla, constancia de no ser contribuyente, que se define como documento emitido por la Administración Tributaria en el cual
consta que la persona no es contribuyente, pero solamente por 30 días. O sea, cada vez que usted va a hacer firmada una autofactura, tiene que tomar estos recaudos. ¿Cómo se hace? Se ingresa a la página web, entra a servicios online y acá en nuestro material ingresa a la página, solicitudes, impresión de constancia de no ser contribuyente, tiene que tener la fotocopia de la cédula de identidad de la persona que va a contratar para ciertos servicios o la que le va a vender algún bien y que usted va a documentar con autofactura y debe imprimir ese documento. Y fíjese, le puede salir de esta manera, situación RUC bloqueado, no podrá hacer firmar la autofactura o usted estará perdiendo un monto importante porque no lo podrá utilizar como gasto o como inversión. También le puede salir situación irregular o le puede salir activo y directamente si tiene RUC no puede firmar la autofactura. Solo si la computadora, la SED, le emite este documento, constancia de no ser contribuyente, en donde además se debe mencionar el motivo de la solicitud, por ejemplo, para la venta de este inmueble, para la compra de tal vehículo o para la prestación de servicios de tal naturaleza, y eso tiene una validez de 30 días, solamente ahí puedo hacerle firmar la autofactura porque tengo estos documentos. Fíjense lo bien explicado que está en nuestro libro Primeros Auxilios en la Renta Personal. En definitiva, ¿qué documento debo tener en mi archivo tributario para respaldar adquisiciones realizadas de personas físicas que me dicen que no son contribuyentes? Todo esto tengo que tener. En primer lugar, la autofactura, que estábamos hablando, ¿cuál es el documento? No es fácil, tengo que tener la constancia de no ser contribuyente en mi archivo tributario. Ejemplo, si contraté a una persona para la promoción de esta Expoferia del Libro, en este mes de mayo, esa constancia vale 30 días. Si la voy a volver a contratar en julio o agosto, tengo que volver a sacar esa constancia y guardar en mi archivo tributario por el plazo de 6 meses, porque es mi responsabilidad como contribuyente documentar debidamente mis compras y también las adquisiciones de servicios si quiero deducir de la renta personal. Y además, la copia de la cédula de identidad del proveedor. En este material recomendamos también una declaración jurada de no haber obtenido más de 12 salarios mínimos contados día a día, que era la condición que vimos en la primera lámina. Así que mucho cuidado porque no se puede hacer uso de la autofactura. Ejemplo, miremos esta pregunta que mandó un televidente a través de nuestro Facebook. ¿Es posible documentar con autofactura el pago de alquiler de inmuebles? Y ahí en realidad hay una evasión aproximadamente del 50%, que es muy fácil de detectar, que justamente lastimosamente esta viceministra de Tributación no va contra los contribuyentes que no están inscritos y que deben cumplir su obligación, que es tan fácil detectar quienes alquilan un inmueble y no cumplen con sus obligaciones. Y decíamos muy difícil, ¿por qué? Porque las reglas para no ser contribuyente por alquiler de inmuebles son estas que tenemos en pantalla. Solamente si el propietario tiene un solo inmueble en todo el territorio del Paraguay y alquila menos de un salario mínimo, 1.800.000 guaraníes, puede documentar con autofactura. Pero si tiene dos inmuebles y uno de ellos alquila, aunque alquile a 50.000 guaraníes, a 100.000 guaraníes, a 200.000 guaraníes, o tiene un inmueble y hace un establecimiento, un local en el garage de su casa, debe inscribirse. Por lo tanto, yo no puedo aceptar autofactura por el alquiler. Y fíjense, si soy contribuyente de renta personal, vivo en una casa alquilada, no voy a poder deducir el alquiler, no voy a poder deducir la electricidad, no voy a poder deducir los servicios básicos, no voy a poder deducir nada porque el propietario está incumpliendo con su obligación. Entonces, esas son justamente las consecuencias de la informalidad. Esta es la base legal.
Cuando se pagan alquileres o canon de arrendamiento a personas físicas no obligadas a inscribirse en el RUC, porque solamente tienen un inmueble en toda la República del Paraguay, sea un inmueble baldío o no, ese inmueble alquila, que es muy difícil que se dé, solamente se podría firmar autofactura. Así que, atención, no haga firmar autofactura por alquiler de inmuebles si exige al propietario que se inscribe, sobre todo si usted es contribuyente de algún impuesto, porque le va a salir muy caro, porque no va a deducir nada, y además no es mucho lo que tiene que pagar el propietario por alquiler de inmuebles, 3% nada más. Así que mucho cuidado. Uso y abuso de autofacturas por contribuyentes del IRP. Y resulta que mucha gente, para no pagar IRP, hacía firmar a cualquier persona: vos no sos contribuyente, te hago firmar una autofactura y decir que te fuiste a mi casa a arreglar el patio, o decir que me vendiste tal o cual cuestión. Por eso, en la reglamentación de la renta personal se estableció la posibilidad de utilizar autofacturas, pero no siempre. ¿Qué le parece si a la vuelta del corte vemos? ¿Es posible documentar autofactura del dinero que yo le di a mi mamá para que se mantenga ella, o del dinero que yo le doy a mi hijo para que el recreo del colegio? ¿Es posible documentar autofactura en las empresas? Viáticos que no me rinden cuenta con la documentación. Y la parte más importante, a la vuelta del corte, ¿qué hacemos con la empleada doméstica? ¿Es posible hacerle firmar la autofactura? ¿Qué consecuencias tengo y cuánto estaré pagando o perdiendo en el caso de que uso indebidamente este instrumento? ¿Qué le parece si a la vuelta del corte todo esto y mucho más aquí en Educación Tributaria Paso a Paso? Emprendimientos Nora Ruoti presenta su nuevo lanzamiento: Primeros auxilios en la renta personal. Lo que todo contribuyente y futuro contribuyente del IRP debe conocer. Primeros auxilios en la renta personal. Redactada en términos fáciles y sencillos, que no requieren conocimientos previos sobre el tema tributario. Primeros auxilios en la renta personal. Haga sus pedidos al teléfono 660-088 o nuestra tienda online www.ruoti.com.py. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Le proponemos un lugar único para sus fiestas, eventos y recepciones de primer nivel en la nueva zona de eventos y convenciones. Un lugar ideal para bodas, 15 años, colaciones, reuniones empresariales, desfiles y mucho más. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Llegamos a nuestro último bloque, rapidísimo, tenemos muchísimo que hablar todavía de los usos y abusos de las autofacturas. Estamos presentando nuestros primeros auxilios en la renta personal, un texto que en términos fáciles y sencillos ilustra a la ciudadanía sus obligaciones y sus derechos como contribuyente de renta personal o como futuro contribuyente de renta personal. Cómo prepararse y justamente cómo utilizar este importante documento denominado autofactura. Y recuerde, ingresando a la página web www.ruoti.com.py, usted podrá descargar gratuitamente el índice de esta nueva obra y mirarlo, compararlo, buscar con palabras claves la información que desea. Y por supuesto también a través de YouTube, Educación Tributaria Paso a Paso, ver las veces que quiera este programa. ¿Todavía no nos sigue en nuestra fanpage, Educación Tributaria Paso a Paso? Allí podrá realizar sus consultas y participar de los sorteos. Vamos a estar sorteando 2 libros de nuestro lanzamiento
primeros auxilios en la renta personal. Así que espero que me dé me gusta en nuestra fanpage. Y ahora sí continuamos con el tema de las autofacturas. Y justamente la teleaudiencia pidió si podríamos tener una clase especial, un programa especial sobre esta ley, la ley 5407 del trabajador doméstico, porque la gran pregunta es, ¿cómo hago con mi empleada doméstica? ¿Cómo hago con mi chofer? ¿Cómo hago con la persona que se va a limpiar 2 o 3 veces la casa entre semana? Y la verdad de que, de acuerdo a las nuevas reglas del Código del Trabajo, no se puede utilizar autofacturas para el trabajador doméstico porque existe la obligación de inscribirle en el IPS. Hay toda una regla especial para el trabajador que trabaja en la casa más de 8 horas y para el trabajador que viene, aunque sea hacerme la limpieza de la casa 2 a 3 veces por semana, no puedo hacer firmar autofactura. Y esto vamos a tratar de realizar el siguiente programa sobre este tema. Atención, el uso frecuente de autofactura hace presumir la relación de dependencia y sirve de suficiente prueba en caso que el trabajador quiera demandar al empleador en el fuero laboral. Por ello, en nuestros primeros auxilios de la renta personal, recomendamos ser muy cautelosos con el uso de la autofactura. Fíjense, antes era más fácil inscribir a la empleada doméstica pagando un aporte bastante bajo. Hoy el aporte total es el que tenemos en pantalla. Se debe pagar como mínimo al trabajador doméstico que trabaja 8 horas, 1.094.433, y tenemos los aportes que en total es aporte empleador 16,5% y trabajador 9%, y no se puede hacer firmar autofacturas porque no se puede sustituir la obligación que tengo de escribirle en el IPS a el personal que trabaja en la casa directamente por cambiar justamente esta regla y utilizar la autofactura. Y otras preguntas que nos hacían: ¿la autofactura tiene IVA? No. ¿A qué precio debo poner en la autofactura el valor del bien o el servicio que contrato? Y acá hay una regla que se llama antielusión. Como les dije, la autofactura ha servido como un instrumento de abuso en el sentido de que cualquier cosa se documentaba con autofactura sacando la constancia de no ser contribuyente. Sin embargo, fíjense que la propia ley dice que si una persona va a contratar con alguien que no es contribuyente, la contratación se tiene que hacer a precio real de venta. Ese precio real de venta debe coincidir con el precio de mercado. Es decir, yo voy a vender esta mesa de vidrio y esta mesa de vidrio tiene un valor de 1.200.000. Yo no puedo vender y documentar con autofactura por un precio mayor, 15 millones de guaraníes, que sobrepasa al precio de mercado, porque eso es una norma antielusión que está establecida en la propia ley. ¿Y quién determina cuál es el precio de mercado? ¿No puedo comprar un bien? Sí puede, pero no lo va a poder utilizar como gasto deducible. Y eso pasa en la venta de inmuebles. Estábamos muy acostumbrados a realizar la venta de inmuebles a valores irrisorios o a valores fiscales, cuando la venta de inmuebles se debe documentar al precio real, al valor, y si el precio real no es el valor de mercado, al valor de mercado. Y se puede utilizar en la venta de inmuebles la autofactura, como tenemos en pantalla, siempre y cuando la persona no sea contribuyente de IVA y se haya obtenido esa constancia de no ser contribuyente. Pero la escritura pública no sustituye el uso de la autofactura. Es decir, necesariamente para utilizar como gasto, mejor dicho, como inversión, la compra de un inmueble por cualquier contribuyente, o factura, como tenemos en pantalla, o autofactura, cumpliendo
todos los requisitos y dentro de esos requisitos a precio real de venta que tiene que coincidir con el precio de mercado. Y esto se encuentra en el artículo 19 del decreto reglamentario de la renta personal, que justamente lo tenemos en nuestro maletín de primeros auxilios en la renta personal. Ahora, ¿qué pasa si yo utilicé indebidamente la autofactura? Miremos en pantalla. Va a depender justamente de qué tipo de contribuyente soy. El gran problema es que no voy a tener costo o gasto y voy a tener que pagar. Si soy contribuyente de IRASIS, 10%, 14,5% o 27,3%, que son las tres tasas de impuesto a la renta empresarial que están establecidas en la ley. 10% si no distribuyo dividendos y utilidades, es decir, no documentar debidamente una operación con autofactura me sale como mínimo 10%. 14,5% si mis accionistas son personas físicas domiciliadas en Paraguay. Y si es una multinacional o accionistas no domiciliados en el país, la tasa es del 27,5%. Es decir, de 1 millón de guaraníes, yo estaré perdiendo 275.000 guaraníes. Es mucha plata. Si soy contribuyente de renta personal, 10%. Si soy contribuyente de IRAGRO, también 10%. Pero eso sí no utilicé. Si llegué a utilizar una autofactura y no tengo en mi archivo todo lo que tengo que tener, la autofactura firmada por la persona que no es contribuyente, la fotocopia de su cédula de identidad, que la firma me coincida con su cédula, el croquis o el domicilio de esa persona, la descripción exacta del servicio, que no tiene que ser un servicio empresarial, sino un servicio personal, más la constancia de no ser contribuyente, todo eso físicamente archivado por 6 años y guardado por 6 años en mi archivo tributario. Si no tengo eso, pagaré la defraudación si usé como gasto deducible. Y la defraudación es, si 1 millón de guaraníes usé como gasto deducible, dejé de pagar como mínimo 145.000 guaraníes de impuesto a la renta empresarial o 100.000 guaraníes de renta personal. A eso que dejé de pagar se va a sumar 100% otros 100.000 o hasta 300% de la autofactura mal utilizada. O sea, fíjese, es muy alta la sanción para utilizar justamente esta herramienta. Y hay mucha gente que quiere solucionar la autofactura con cualquier documento. En el programa anterior hablábamos de cómo se tienen que preparar las cooperativas y cómo las empresas también tienen que operar con ciertas cuentas que son muy controladas y que van a ser también objeto de cruce de información, como lo son los viáticos, los gastos de representación, las dietas, etc. Y explicábamos que la cooperativa, antes de implementar el IVA, tiene que hacer un due diligence, que es como un listado del cumplimiento de todas sus obligaciones futuras como contribuyente de IVA. Usted también, si es contribuyente nuevo de renta personal, tiene que hacer ese listado y solamente usted puede conocer sus derechos y sus obligaciones y este impuesto le afecta a usted. Lo mismo si es contribuyente de IVA. Le recomendábamos hacer un manual de procedimiento para pago de viáticos. El viático no se puede documentar con autofactura. No me traen la rendición de cuentas, yo le entregué 1 millón de guaraníes, consiguieron 600.000 guaraníes de factura, me traen 600.000, me falta 400 y se quiere hacer autofactura. No es posible hacer autofactura, menos que menos, como vimos en el primer bloque, al trabajador dependiente y tampoco a cualquier persona por viáticos. Hablábamos también que se debe hacer un manual de procedimiento de pago a socios y sobre todo también el tema de retenciones en el TESACA.
Mucho cuidado con la autofactura para los socios de las cooperativas y los dirigentes de las cooperativas, que es algo que se tendrá que ver y presentábamos esta lámina. Si se presenta la rendición de cuentas con factura a nombre de la cooperativa, no va a haber ningún problema. Pero si el dirigente de la cooperativa no presenta la rendición de cuentas, se considera como eso una remuneración y necesariamente, si es profesional, tiene que expedir factura, y solamente si no es profesional y gana menos de 20 salarios mínimos, podría documentar con autofactura. Hablábamos juntamente de la contingencia tributaria, laboral y la renta personal, y la rendición de cuentas tiene una relación directa con el uso de autofacturas. Entonces, la autofactura tiene reglas diferentes, pero sí va a ser un instrumento que va a ser controlado por el abuso que se está realizando. Hay algunos casos que se permite también utilizar la autofactura, como lo es, por ejemplo, para la venta de productos agropecuarios que están exonerados del IVA agropecuario, que justamente tenemos en este material, que tenemos aquí el nuevo IRAGRO e IVA agropecuario. Hablamos de quienes pueden firmar autofactura por dedicarse a actividades agropecuarias. Y miremos nuestra lámina. Solamente cuando voy a comprar bienes agropecuarios de una persona física que no está inscrita en el IRAGRO porque no facturó más de 36 salarios mínimos, que equivale a la suma de 66.598.000, que también se deben sumar día a día. Por lo tanto, hay una regla especial para autofactura en el IRAGRO, hay una regla especial para autofactura en la prestación de servicios, hay una regla especial en la autofactura para alquiler de inmuebles. El uso indebido de la autofactura produce el efecto de que me quedo sin costo, de que me quedo sin inversión, de que me quedo sin forma de poder justificar el gasto o la prestación de servicio, y también, según la SED, puedo llegar a ser responsable porque estoy contratando a personas que deberían estar inscritos y no lo son. Lastimosamente estamos llegando al corte, pero quisiera hacerle una recomendación. Este libro es la reedición de un material que lo lanzamos en el 2012, cuando justamente festejábamos el bicentenario de la patria, y hablábamos de actos que demuestran patriotismo: exigir factura aunque no nos sirva, no ofrecer ni aceptar coimas, denunciar a los comerciantes informales, denunciar a los funcionarios corruptos, conocer sobre nuestros derechos y obligaciones, y en especial en materia de impuestos, exigir la documentación correspondiente y exigir a los proveedores que se legalicen comprando solamente de aquellos inscritos. Es nuestra responsabilidad también demostrar con actos efectivos que amamos a nuestra patria y luchamos por la formalización de la economía. Lastimosamente llegamos al final, pero antes de despedirnos quisiera agradecer a las chicas de Osvaldo Bucci, que me peinan, que me maquillan. También agradecer a Paraguay TV HD Digital, que nos permite estar en sus hogares. Y recuerde, FOTRIEM, Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial, está aguardando su inscripción en la segunda convocatoria durante el mes de mayo en Encarnación, Ciudad del Este y Asunción, para hacer máster en tributación y asesoría impositiva, y también máster en auditoría impositiva. El no tener tiempo es la excusa perfecta para el que no desea ser mejor. Esperamos encontrarnos en la próxima edición de Educación Tributaria Paso a Paso. Muchas gracias. Este programa fue presentado por Grupo Empresarial Nora Ruotti, con los auspicios de
Fotriem, Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Estudio Nora Ruotti y Asociados, asesoría empresarial integral. Paraguay TV HD.